Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 18 al 20. Este es el prólogo de la gran comisión, donde Jesús, con la plenitud de aquella autoridad mediadora, instituyó el bautismo cristiano, y así lo hizo vital para todas las generaciones siguientes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con esta misma autoridad instituyó juntamente la iglesia y los medios de gracia. Bueno, los medios de gracia es la palabra y los sacramentos, Mateo 28, 19 al 20 y Marcos 16, 15 al 16. El bautismo y la Santa Cena son signos de la presencia y del poder real de Cristo en la iglesia. Por medio de los sacramentos, Dios sella a los creyentes. Cada uno de los sacramentos contiene un elemento exterior. En el caso del bautismo, el elemento exterior es el agua, y en el caso de la Santa Cena, los elementos son el pan y el vino. Los sacramentos del Antiguo Testamento eran la circuncisión y la Pascua. Ahora, en el Nuevo Testamento, los sacramentos son el bautismo y la Santa Cena. ¿Por qué digo esto? Bueno, hablando del bautismo, dice la Biblia: en él fuiste circuncidados, sepultados con él en el bautismo, Colosenses 2, 11 al 12. Y hablando de la Santa Cena, dice la Biblia: nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, Primera de Corintios 5, 7. Bueno, ¿qué es el bautismo? El bautismo es una ordenanza en el cual el lavamiento con agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo significa y sella nuestra unión con Cristo, nuestra participación en los beneficios del pacto de gracia y nuestro compromiso de que somos hechos hijos de Dios. En el Nuevo Testamento, la palabra griega que se traduce como bautizar es bautizo. Esta palabra generalmente significa introducir en el agua, sumergirse y lavarse. Y aquí es donde hay una gran controversia. Bueno, el bautismo es señal de la gracia del pacto divino. Sí, es la señal y sello de nuestra incorporación a Cristo. Esto incluye morir y resucitar con Jesucristo. Lo que realmente constituye la esencia del sacramento es la unión entre la señal y lo que esta señal hacia adelante. Bueno, si el bautismo es una señal del nuevo pacto, pero ¿de qué señal está hablando? Bueno, es la señal de que nos apunta hacia los beneficios de aquella hermosa salvación en Cristo que recibimos por medio de la fe. El bautismo en agua del Nuevo Testamento apunta al bautismo del Espíritu Santo en el creyente. El bautismo del Espíritu Santo se refiere a la capacitación de todos los creyentes con una medida de poder para el ministerio. Entonces, ¿cómo se relaciona el Espíritu Santo con el bautismo en el agua? Hablando de esto, bueno, la relación entre el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu es que el bautismo en agua es una señal del bautismo en el Espíritu Santo. Espero se entienda esto. Efesios 4, 5 a 6 dice de esta manera: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. El bautismo se recibe una sola vez. Juan el Bautista en el Nuevo Testamento insistió a que se bautizaran los judíos, lo cual era escandaloso. Bueno, ¿por qué digo esto? Bueno, porque cuando un gentil se convertía al judaísmo tenía que adoptar los principios y las doctrinas del judaísmo y tenía que circuncidarse. Además tenía que pasar por un ritual que se había desarrollado durante el periodo intertestamentario, un baño ritual o ceremonial de purificación conocido como el bautismo del prosélito. Este rito de purificación era administrado por los gentiles convertidos. Eran los gentiles que se habían incorporado al grupo de los judíos. El bautismo de Juan era el preparatorio para que el pueblo judío mientras esperaba la llegada del Mesías. Así que su significado estaba fundamentado y arraigado en el Antiguo Testamento. Y esto funciona como un puente al sacramento del bautismo del Nuevo Testamento. Así que el bautismo de Juan es diferente al bautismo que ahora nosotros practicamos o las iglesias practican. Un día, mientras Juan bautizaba en el río Jordán, vio acercarse a Jesús y clamó. Él clamó: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. Entonces Jesús vino y le pidió que lo bautizara. Así inicia Jesús públicamente identificándose con los pecadores su ministerio. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. En el bautismo del Hijo, el Padre habla desde el cielo y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Mateo 3:16. Lo que la circuncisión era para el Antiguo Testamento, el bautismo es
para el Nuevo Testamento. Esta estrecha relación la vemos en la carta de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo del 9 al 15. En el periodo patriarcal, las familias de los creyentes constituían las congregaciones religiosas. La iglesia estaba representada en las familias piadosas, en donde los padres de familia servían como sacerdotes. Esto es en el Antiguo Testamento. Bueno, en el Antiguo Testamento todos los miembros de la familia de los judíos eran considerados miembros de Israel y recibían la señal. La señal era la circuncisión. En la Biblia Dios hace pactos con su pueblo de una manera soberana, prometiendo bendiciones, pero también exigiendo fidelidad. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamar. Hechos 2:39. Por ejemplo, Abraham creyó siendo adulto y entonces recibió la señal del pacto, que es la circuncisión. Pero su hijo Isaac recibió también la señal del pacto, que fue circuncidado antes de creer. Y la Biblia dice, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Génesis 21:4. Dios lo llama a usted y a su familia. Qué bendición saber que Dios llama a las familias completas y que Dios tiene promesas para cada uno de nuestros hijos. En la Biblia encontramos 20 registros de bautismo. En el Nuevo Testamento, 3 de esos relatos registran el bautismo de familias completas. Dios llama individualmente, pero también llama a familias completas. Por ejemplo, en Hechos 16:33 dice, vemos a Pablo y Silas con el carcelero y a toda su familia incluida en la salvación. Lo mismo con Lidia, donde ella y toda su familia formaron parte de la iglesia primitiva. Hechos 16:14 al 15. En el caso de Crispo es similar, donde creyó él y su casa y todos servían al Señor. Qué maravilla saber que Dios llama a las familias completas. También Hechos 18:8. La única regla de fe y conducta es la palabra de Dios para que nosotros podamos administrar cada uno de estos sacramentos en nuestras iglesias. Los dones de la palabra y el sacramento de Dios establecen y equipan a la iglesia como el cuerpo de Cristo en el mundo. La misión de una iglesia santa, universal y apostólica fluye desde el bautismo. Es nutrida en la Santa Cena del Señor y sirve para proclamar las buenas nuevas de salvación de Jesús a todas las personas. La iglesia recibe los sacramentos como un medio de gracia, ya que la unidad de la iglesia está representada en los sacramentos. Por eso dice Efesios 4:5 al 6, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén.